convirtió en el monarca más sabio y admirado de su tiempo. Su sabiduría y estilo de vida comenzaron a cambiar la faz de su reino y del mundo conocido. Sin embargo, esta historia no solo trata de sus éxitos, sino también de sus desafíos y aquellos momentos que pusieron a prueba sus principios. El reino de Salomón había alcanzado una prosperidad sin precedentes. Jerusalén, la ciudad capital, se había convertido en un próspero centro comercial y cultural, lleno de vida y de actividad. Las embajadas de regiones lejanas llegaban para admirar la grandeza de su templo y para escuchar los consejos del sabio rey. Un día, mientras miraba desde las terrazas de su palacio, Salomón meditaba sobre su legado. Había construido su reino sobre la base de la paz y el entendimiento, en consonancia con la sabiduría que le había sido otorgada por Dios. Sin embargo, la grandeza de su poder también había comenzado a atraer la envidia y algunos complots desde dentro y fuera de su corte. Había un joven en su corte, llamado Hadad, de ascendencia noble y conocido por su agudeza intelectual y carisma. Aunque Hadad se había ganado un lugar especial entre los consejeros de Salomón, no era un secreto que albergaba ciertas ambiciones personales. Sus habilidades políticas eran notables, y gradualmente, ciertas facciones comenzaron a rodearlo, sugiriendo un cambio en el liderazgo. Salomón, fiel a su intuición y sabiduría, decidió confrontar la situación de una manera poco convencional. Convocó a Hadad a una audiencia privada en la que le reveló un antiguo libro lleno de misterios y conocimientos que le había sido entregado por un sabio anciano mucho antes de que ascendiera al trono. El libro mencionaba una serie de pruebas que cualquier líder debía superar para demostrar ser verdaderamente digno de gobernar, sin importar el linaje o la posición que ocupara. Estas pruebas no eran meras cuestiones de fuerza, sino de carácter, integridad, y sobre todo, corazón. Al escuchar esto, Hadad quedó intrigado pero también sintió un resurgir en su deseo por demostrar su valía. Salomón propuso que Hadad, junto con otros jóvenes consejeros, participaran en una serie de desafíos que pondrían a prueba no solo sus habilidades sino también la profundidad de su convicción por el bienestar del pueblo. Cada prueba estaba diseñada para revelar algún aspecto fundamental del liderazgo. Era el rey Salomón, hijo de David, quien gobernó el próspero reino de Israel. Su renombre no provenía solo de sus estrategias políticas o su formidable ejército, sino de su capacidad para resolver dilemas con una lógica y justicia que parecían divinas. Muchos llegaban a su corte para ser testigos de sus decisiones o para relatar sus problemas, buscando un juicio justo y perspicaz. A Salomón le atribuían la posesión de un anillo mágico que le confería sabiduría, pero más allá de cualquier artefacto, su éxito radicaba en su mente clara y corazón sereno. Las historias de su sabiduría son famosas, pero no menos intrigantes eran las historias de su vida personal. En su harén, Salomón tenía 1 millar de mujeres entre esposas y concubinas. Esto, aunque visto por muchos como un símbolo de su poder, era también una carga que requería intricadas habilidades diplomáticas para manejar los celos y rivalidades que emergían de sus dominios internos. Malaika, una de sus concubinas, era conocida en el palacio por su extraordinaria belleza y destreza en la danza. Originaria de Egipto, había sido enviada como ofrenda de paz y amistad por el faraón. Aunque no era la compañera oficial de Salomón, su presencia iluminaba las cortes y su inteligencia capturó el interés del monarca. Ella y Salomón compartían largas conversaciones sobre la naturaleza del poder y la responsabilidad del liderazgo. Por otro lado, estaba Yasmina, proveniente de tierras fenicias, cuyo espíritu rebelde y afilada lengua desconcertaban incluso a las damas más sagaces del palacio. Solía desafiar a Salomón con acertijos y cuestiones filosóficas, deleitándose en sus respuestas sorprendentes. Yasmina era querida por su independencia y carisma, y Salomón encontraba en ella una igual intelectual. Las plumas de pavo real decoraban los aposentos de estas mujeres, y los aromas de incienso y mirra llenaban los pasillos al atardecer, mientras las historias narradas por los juglares fluían, consolidando la rica diversidad de culturas que convivían en el palacio.
Fátima, una concubina procedente de la península arábiga, aportó la sabiduría de las estrellas a la corte de Salomón. Ella era astróloga y enseñaba a Salomón sobre los movimientos celestiales, el cual escuchaba fascinado, tratando de discernir si su destino estaba realmente escrito en las estrellas. En el rico y vasto reino de Israel, el rey Salomón fue reconocido por su sabiduría sin igual, que fue famosa más allá de sus propias fronteras. Dominaba el arte de juzgar con justicia y su fama llegó a oídos de muchos reyes vecinos. Pero en lo profundo del palacio, rodeado de oro y marfil, Salomón sentía el peso de un dilema que ni su sabiduría podía resolver fácilmente. Una noche, Salomón tuvo un sueño inquietante. En él, un anciano apareció y le dijo que una gran calamidad caería sobre Israel a menos que el rey descubriera el verdadero propósito de su reinado. Al despertar, el rey se sintió invadido por el significado del sueño, pero sabía que comprendía más de lo que las simples palabras manifestaban. Durante los días siguientes, Salomón dedicó su tiempo a estudiar la sabiduría de los antiguos escritos, buscando respuestas en las palabras de los profetas y los maestros que lo precedieron. Se recluyó en el gran salón de la biblioteca real, donde los murmullos de papiros antiguos y torres de pergaminos lo rodeaban como si quisieran impartirle secretos ocultos. Mientras tanto, en el reino, el ruido de disputas y reclamos surgió cuando dos familias exigieron la misma parcela de tierra alegando derechos ancestrales. El conflicto podía escalar hasta la guerra civil si no se resolvía con rapidez. Salomón sabía que debía actuar rápidamente, pero decidió que antes de dar su juicio, invitaría a un anciano sabio del cercano pueblo de Shechem, quien era conocido por su justo arbitrio. El anciano llegó al palacio con humildad, vistiendo una simple túnica y apoyándose en un bastón de madera. Salomón lo recibió en sus aposentos privados, donde ambos compartieron largas conversaciones sobre justicia, responsabilidad y el propósito del liderazgo. El anciano, con sus palabras sencillas pero profundas, sembró una semilla de contemplación en el corazón del rey. El valor de un rey no solo se mide por la sabiduría de sus decisiones, sino por el impacto de sus acciones en las vidas de su pueblo, dijo el anciano. Fue con este nuevo entendimiento que Salomón convocó a las dos familias para resolver su disputa ante todo el pueblo de Jerusalén. El legendario rey Salomón, famoso por su sabiduría incomparable, gobernaba el reino de Israel con una habilidad que asombraba a todo su pueblo y a naciones lejanas. Se decía que su juicio era guiado por la mano misma de Dios, y las historias de sus veredictos justos y discernimientos profundos viajaban por doquier. Sin embargo, hay un aspecto de la vida de Salomón que ha pasado a la historia rodeado de misterio y fascinación, la manera en que manejaba su corte de concubinas. Se dice que Salomón tuvo 700 esposas principales y 300 concubinas. Este harén no solo era una muestra de su poder y riquezas sino también una estrategia política, pues sus matrimonios muchas veces sellaban alianzas con otros reinos. En su gran palacio, las concubinas vivían bajo estrictas reglas, y sus vidas estaban determinadas casi completamente por las decisiones del rey. Pero dentro de estos muros, también se desarrollaba un mundo lleno de intrigas, aspiraciones personales y desafíos emocionales que muchas veces escapaban al control del monarca. Una de las concubinas más notorias fue Nehal, hija de un noble de Egipto. Al llegar al palacio, su inteligencia y belleza rápidamente la destacaron del resto. Nehal no era como las demás, tenía ambiciones políticas y un conocimiento agudo de los temas de Estado, lo que despertó tanto admiración como envidia entre sus compañeras. A Salomón le intrigaba la chispa de Nehal y a menudo disfrutaba de mantener largas conversaciones con ella, discutiendo asuntos del reino y cuestiones filosóficas. Este vínculo especial no pasó desapercibido entre las otras concubinas, quienes temían que Nehal pudiera influir en las decisiones del rey más que cualquier otra. Sin embargo, Nehal no buscaba influir en Salomón para su propio beneficio, sino que verdaderamente deseaba ver prosperar al reino de Israel.
Un día, Nehal le planteó al rey una cuestión que había estado atormentando a las concubinas, la creciente rivalidad y el descontento en los aposentos, que comenzaban a afectar la paz del palacio. Ella propuso soluciones basadas en el diálogo y el entendimiento mutuo, en lugar de la mera autoridad. Salomón, impresionado por la perspicacia de Nehal, decidió actuar en consecuencia. Convocó un consejo especial, en el que no solo se incluyeron sus esposas y concubinas. La leyenda del rey Salomón, famoso por su sabiduría y riquezas, había resonado a través de generaciones. Tras su muerte, el reino de Israel se encontró bajo la sombra de su legado. Roboam, el hijo de Salomón, asumió el trono con grandes expectativas sobre sus hombros. A pesar de heredar un reino próspero, Roboam enfrentó un desafío inmediato. Las tribus del norte, encabezadas por Jeroboam, anhelaban alivio del pesado yugo que el glorioso reino de Salomón había impuesto sobre ellos en busca de grandiosos proyectos. Al principio, Roboam buscó consejo de los ancianos, quienes, siguiendo la sabiduría de Salomón, le recomendaron que aligerara las cargas del pueblo. Sin embargo, deseando imponer su autoridad con fuerza, Roboam prefirió escuchar a los jóvenes consejeros con quienes creció, quienes le aconsejaron aumentar aún más esa carga, proyectando una imagen de poder implacable. Así, en un fatídico día, el nuevo rey anunció su decisión ante las tribus reunidas: mi padre os castigó con látigos, yo os castigaré con escorpiones. Estas palabras resonaron como una sentencia oscura para el reino, provocando una insurrección inmediata. 10 tribus del norte, siguiendo a Jeroboam, se separaron y formaron el nuevo reino de Israel, quedando Roboam apenas con las tribus de Judá y Benjamín bajo su reinado. Este desmembramiento cambió para siempre el curso histórico de los descendientes de Jacob. Roboam se vio atrapado en una lucha constante para mantener lo que quedaba del reino unido y fuerte frente a las crecientes amenazas externas. No obstante, en su introspección, Roboam comenzó a cuestionar si el camino de su ambición había empañado la sabiduría que su padre tan arduamente cultivó. Mientras tanto, Jeroboam, ahora rey del nuevo Israel, intentaba estabilizar su reinado. Enfrentándose a la realidad de mantener la unidad entre tribus diversas y proclives a conflictos internos, Jeroboam tomó decisiones cuestionables que a menudo lo alejaron del camino de Salomón. Descartando la centralidad religiosa de Jerusalén, estableció nuevos centros de culto, lo que en adelante sería un punto de controversia y discordia. Ambos reyes, en sus momentos de reflexión y soledad, fueron asaltados por sombras del pasado, las memorias de Salomón, no solo como un rey de gran sabiduría sino también como un hombre cuyo corazón había estado dividido por los tentadores placeres del poder y las riquezas. Así, la historia de Salomón continuó no solo en las lujosas piedras de sus palacios y altares, sino en las decisiones de su progenie. Quizás, concluirían algunos sabios con amargura, la verdadera sabiduría radicaba no solo en concebir lo grande y brillante, sino en sostener la unidad y la justicia, para que el reino permaneciera inquebrantable en la fortaleza de su sencillez y verdad.